Chile en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga. La esperanza le ganó al miedo. Con estas palabras, Gabriel Boric celebró el valioso triunfo alcanzado en el balotaje del domingo, que lo consagró a sus 35 años presidente electo de Chile, el más joven en su historia. El candidato de la coalición Apruebo Dignidad se impuso por el 55,89% de los votos frente al 44,14% logrado por su rival, el ultraderechista José Antonio Kast, en una votación que registró la mayor participación desde 2012, año en el que el voto pasó a ser voluntario. En su primer acto oficial en la Casa de la Moneda, Boric, quien recién asumirá el 11 de marzo de 2022, se reunió con el actual presidente Sebastián Piñera, dando inicio así a una transición ordenada, una tradición obligada en la democracia chilena. Hemos reiterado nuestras felicitaciones por su triunfo de ayer, que fue democrático, y además le hemos deseado el mayor de los éxitos en su futuro gobierno, y le hemos ofrecido toda la colaboración para que el traspaso de mando en democracia se haga con fluidez, con eficacia y que sea muy republicano. Durante el encuentro, Boric y Piñera acordaron garantizar el traspaso de poder y la continuidad de las políticas sanitarias y de reactivación económica frente a la pandemia, así como también la prosecución de las causas judiciales contra las fuerzas de seguridad que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019. Una de nuestras prioridades en el gobierno va a ser de que exista verdad, justicia, reparación y, por cierto, no repetición. Respecto de las querellas, estamos en conversación también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a revisar caso a caso como corresponde, y en esto yo creo que es mejor no anticiparse, pero estamos trabajando en ello. Muchas de las demandas que provocaron esas protestas forman parte del plan de gobierno impulsado por Boric en la campaña, como el aumento de impuestos a los sectores más ricos, el punto final al actual sistema de pensiones y la transformación de los sistemas educativos y de salud, impulsando su gratuidad y una mayor participación del Estado, además de una profunda agenda social con ampliación de derechos. Tras su asunción, el abogado y ex dirigente estudiantil deberá afrontar no pocos desafíos, entre ellos ser el primer presidente con absoluta minoría en el Congreso, situación que lo obliga a capitalizar los apoyos de las fuerzas políticas que lo llevaron a ganar en la segunda vuelta. Yo creo que Gabriel Boric va a tener un gobierno que es bastante difícil y complejo. Porque el país está viviendo un momento complejo. Estamos justamente en la pospandemia con una crisis económica, social bastante importante. Estamos en medio de un proceso constituyente. Creo que el triunfo de Boric es una buena noticia. Y por otro lado, una agenda más a largo plazo, que es el cambio más profundo en derechos sociales, en el cambio del sistema político. Entonces me parece que esas dos agendas va a tener que conciliarla el presidente Boric y poder sopesar que lo que él representa es un gobierno de transición hacia un nuevo ciclo político. También deberá limar asperezas con el Partido Comunista, integrante de la ahora coalición oficialista, agrupación que en la Convención Constituyente mantiene posturas más extremas contra el gradualismo expresado por el Frente Amplio liderado por Boric. El actual mandatario electo soportó incluso cuestionamientos dentro de su propio espacio, cuando en 2019 firmó el acuerdo político que apaciguó el estallido social y abrió la puerta al plebiscito para una nueva constitución. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Nosotros por eso hemos dicho y hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía de la Convención Constitucional. Dispuesto a la negociación y a moderar sus posturas, Boric ya se comprometió a designar a sus miembros lo más pronto posible, con el objetivo de otorgar certezas frente al impacto negativo que provocó el triunfo electoral de la izquierda en los mercados financieros internacionales. Yo creo que el mercado tenía internalizado una alta probabilidad, una probabilidad relevante de que ganara Boric.
pero no 100%. Había gente que pensaba que podía ganar Kast. Y si bien es cierto, tenía internalizado una probabilidad alta de ganar a Boric, en ningún caso tenía internalizado un triunfo, ¿cierto?, con casi 12 puntos de diferencia. Y es eso lo que hoy día se está reflejando tanto en el tipo cambio como en el mercado accionario. Aunque aún no reveló nombres, el presidente electo chileno anticipó que pronto dará a conocer su futuro gabinete y en él las mujeres van a ser las protagonistas, asegurando que también habrá figuras independientes. El título que elegimos para presentarlo, el de los desafíos de Gabriel Boric, en realidad es la gran pregunta que nos hacemos todos y los interrogantes que presenta este proceso. Ya vamos a ir conversándolo y analizándolo, pero daría la sensación de que esto tiene poco que ver, por ejemplo, con la experiencia de Salvador Allende en el propio Chile, tiene poco que ver porque tiene particularidades muy diferentes a lo que es el proceso de Pedro Castillo en Perú. Es un triunfo de la izquierda, pero con características muy particulares y muy propias de lo que es este momento de Chile. Voy a compartir con mi compañera Ayelen Oliva, que la tenemos vía Zoom en contacto. Ayelen, te saludo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contame un poquito, contanos cómo estás viendo vos este inicio de esta etapa en Chile. ¿Cómo estás, Rulo? Sí, comparto esto de que no es la izquierda que conocemos, ¿no? Parece, el debate que se está dando es cuánto de nueva izquierda hay en esta nueva presidencia en este caso, de Gabriel Boric en Chile, porque recordemos que de alguna manera viene con reclamos, y lo vimos en el discurso del domingo pasado, ¿no? Un discurso que estuvo centrado sobre todo en marcar los reclamos típicos de esta época y de estas generaciones, diría yo. El tema de los feminismos, las diversidades, el tema de la cuestión medioambiental, algo que a veces a las izquierdas latinoamericanas le cuesta un poco más o le ha costado un poco más incorporar. Bueno, acá lo vemos en agenda y sin olvidar su pasado o su vínculo histórico con la izquierda de Chile, con esos reclamos, por supuesto, tradicionales de la izquierda chilena, como puede ser el reclamo por una mayor igualdad social o el tema, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que también apareció muy fuerte en el discurso. Mira, Rulo, hablaba el otro día con el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón, quien hemos entrevistado también aquí en este noticiero de la televisión pública, que es una de las personas, uno de los intelectuales más reconocidos de Chile y que siempre estuvo muy cerca del Frente Amplio y concretamente, especialmente cerca de Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque junto a un grupo de intelectuales respaldaron la candidatura de Boric, apenas, de hecho, impulsaron que este personaje se presente como candidato incluso en las internas con el Partido Comunista, con Jadwe. Bueno, lo que me decía él es algo bastante interesante que comparto su lectura, esto de que de alguna manera Boric era el candidato ideal para esta elección. ¿Y por qué plantean esto para la izquierda? Por supuesto, ¿por qué plantean esto? Bueno, básicamente porque emergía de la protesta social, de esas protestas no solamente del 2019, estamos hablando del 2011 y 2012, pero podía ir más allá de las protestas. Era alguien que podía interactuar con la política institucional, con el Congreso, y es un poco lo que veíamos recién en el informe, ¿no? Cuando tuvo ese quiebre, incluso con su propio espacio político, con Convergencia Social, por presentarse de manera unánime a firmar ese acuerdo para avanzar con la nueva Constitución. Bueno, ahí se presentó también como un candidato que dialogaba con la política institucional, con los otros sectores políticos. Y eso me parece que es clave, y ahora ya te paso la palabra, Rulo, pero me parece que es clave porque viene a saldar esa falta de diálogo, esa distancia que había entre política y sociedad en los últimos años, sobre todo en la transición, ¿no? Chilena a la democracia, que hemos visto que algo se había fracturado. Bueno, ahora parecería que este nuevo gobierno viene a recomponer ese lazo y ese diálogo entre política y sociedad. Sí, justamente pensaba en algo que conversábamos la semana pasada cuando hacíamos un poco el informe previo a las elecciones o charlábamos de esta situación. Y se presentan, y creo que ahora mucho más marcadamente, tres planos donde se va a tener que mover Gabriel Boric, y son tres planos que tienen marcadas diferencias. Uno es el plano legislativo, donde es una minoría
frente a sectores tradicionales y otros no tan tradicionales que tienen representación en ese Parlamento. Algo que en un ratito también estaremos conversando con el invitado que tenemos para analizar este tema. Otro plano es el plano de tener también una asamblea constituyente en paralelo a la formación de un nuevo gobierno, una asamblea constituyente que parecería ser un espacio favorable a Boric, que es de donde surge justamente Boric, y con una elección que fue muy diferente, el resultado de esa elección, a la que la elección parlamentaria que tuvo lugar con la primera vuelta de esta elección. Y el tercer espacio es el de espacio de la calle, es decir, cómo se va a manejar Boric con la movilización que le significó un salto tan importante a él políticamente para llegar a este resultado, y cómo esto lo puede manejar o lo puede aprovechar ya en gestión de gobierno. Dejo este interrogante porque me parece que es parte del análisis también del panorama que tiene Boric por delante, ¿no te parece? Sí, y cómo lidiar con las altas expectativas sociales también, ¿no? Digo, porque llega con una agenda social muy fuerte. Lo vimos, por ejemplo, con el reclamo de los sectores estudiantiles, sin lugar a dudas. Ahí viene una reforma de la educación que, bueno, veremos también hacia dónde va. También el reclamo también llega después la pandemia, ¿no? Y un reclamo también de revisar el sistema de salud chileno. El tema, por supuesto, y lo hemos mencionado más de una vez aquí, que es el tema de las AFP, de las jubilaciones. Y todo eso que está proponiendo requiere dinero, ¿no? Requiere sacar de algún lado esa plata para avanzar con esas reformas. Bueno, por eso también se viene un debate que va a ser muy caliente, imagino yo, en el Congreso chileno, y esto es lo que mencionabas vinculado a la fractura que estamos viendo también en el Congreso. Tenemos una Cámara baja, completamente dividida, fragmentada como nunca antes, porque antes existían dos grandes dos grandes centros que de alguna manera llevaban el pulso del debate político. Bueno, ahora ya no es así, entraron nuevos partidos, nuevos espacios políticos que tienen su representación en el Congreso, es decir, tenemos un Boric que no solamente tiene que negociar con los partidos, con el Partido Socialista, los partidos de la vieja concertación, sino también con otros actores independientes o actores que no se enmarcan dentro de esa tradicional política chilena. Y digo, ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Bueno, genera estos interrogantes, y lo que se viene a poner en juego, en definitiva, es lo que mencionamos siempre, que es la estructura social y económica heredada del pinochetismo. Un datito también de color a tener en cuenta, digo, este resultado que fue de 55.9 a favor de Boric frente al 44% de Kast, replica exactamente igual el mismo resultado que obtuvieron los chilenos con las elecciones del plebiscito de 1988 que le dijo no a la continuidad de Augusto Pinochet. Así que ahí también hay un dato que uno podría ser simplemente anecdótico, pero nos está diciendo algo, ¿no? Hay como una sociedad que vuelve a decir, bueno, esto no es lo que queremos y es lo que queremos modificar. Bueno, veremos si efectivamente a partir del 11 de marzo pueden avanzar en esta línea. Gracias, Ayselén.